Buen día a todos, bienvenidos a una nueva jornada de FIESA Training. En nombre de FIESA les agradecemos por inscribirse y participar en nuestras capacitaciones. Soy Mariano Fabre, responsable del equipo de ventas aquí en FIESA. Para los que nos conocen y los que no nos conocen tanto, les recordamos que FIESA es el principal importador, mayorista de seguridad electrónica y distribuimos marcas como Paradox, Hikvision, Western Digital, JFL, ZKTeco, entre otras. En FIESA entendemos que estos momentos son importantes para compartir los conocimientos de los productos, las innovaciones y las posibilidades que nos brinda el mercado en cuanto a nuevas soluciones. Hoy nuestro experto, Leandro Ciancio, les presentará las soluciones que brindan los sensores Paradox NBX80. Además de Leandro, nos acompaña Martín Gallo, ¿sí?, responsable del departamento de preventa, y Diego Sánchez. Durante la jornada pueden dirigir las preguntas a Martín, quien en la primera pausa podrá presentárselas a Leandro para ser respondidas. Aprovechamos la oportunidad para recordarles que todos los días viernes a las 11 horas organizamos nuestras capacitaciones online. Están todos invitados. Para disponer de una mejor performance durante la presentación, por favor, les solicitamos no activar el micrófono y las cámaras. Ahora sí, los dejo con Leandro. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Mariano, por la presentación. Como ya me presentó Mariano, mi nombre es Leandro Ciancio, pertenezco al área de soporte postventa de FIESA. Primero quería agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado. En esta ocasión vamos a tener una presentación, una capacitación técnica de lo que es el sensor NBX80 de Paradox y todas sus funcionalidades. Como ya Mariano nos comentó, todas las consultas que ustedes nos quieran hacer se la podrán destinar a Martín. Vamos a ir teniendo algunos breaks, como para, si hay alguna pregunta, poder responderla en el momento, si tienen alguna duda o demás. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar. Bien. Antes de empezar con la presentación del NBX80, queremos hacerle conocer a todos ustedes la amplia gama de sensores que Paradox nos presenta, ¿sí? Es un abanico de posibilidades bastante amplio. Cuenta con sensores de interior y exterior. También tenemos sensores inmunes a mascotas, sensores inalámbricos, conexión a bus de datos, protección de cajas fuertes, rotura de cristales, apto para extrema seguridad. También contamos con barreras infrarrojas, contactos magnéticos, sensores de humo y detectores de agua también. Vamos a hacer un repaso general para para tener un poquito claro también las tecnologías que estos sensores utilizan, ¿sí? Después nos vamos a ir metiendo un poquito más en el detector que esta presentación nos conlleva, y vamos a poder ver que el mismo maneja todo tipo de tecnologías. Bien, vamos a ir empezando a desmenuzar un poco el tema. Como primera medida tenemos la detección por infrarrojo, el PIR. Bien, después tenemos el Dual PIR, que es el entrelazado de bandas de detección, que se utiliza mucho en lo que es inmunidad de mascotas. También tenemos la detección de anti-masking, que es la detección por enmascaramiento hacia el sensor. Por otro lado tenemos la zona cero, que también se la conoce como zona de fluencia o zona de gateo, que es una cortina plana de detección, que es la detección justo por debajo del sensor, ¿sí? Tenemos también la tecnología Mironel,
que mediante lentes Fresnel y espejos internos dentro del sensor, lo que podemos hacer es ampliar el rango de detección, ¿sí? Y por último, tenemos la tecnología del microondas, que vamos a ver que es muy importante en lo que es el NBX80 en este caso. Vamos a ver un poquito las características generales, ¿sí? Antes de empezar con ya directamente metiéndonos bien en profundidad en lo que es el NBX80, como ustedes sabrán, algunos me conocen, habremos hablado por teléfono, otros me estarán conociendo ahora acá, dando esta presentación. No me gustan mucho las formalidades, ¿sí? Si bien en este caso me corresponde ser el capacitador y explicarles a todos ustedes cómo funciona este sensor, también me gusta ponerme del lado de colegas de ustedes, porque no solo, si bien trabajo en la parte técnica, también soy instalador. Entonces, en ese sentido, podemos estar un poco más en sintonía, ¿sí? Y también trabajo con estos productos, entonces se amplía un poquito más el conocimiento, no solo en la configuración, que es lo que vamos a estar viendo hoy, sino también en la parte de instalación, que es tan importante como la programación del sensor y cómo se maneja, porque todo empieza por ahí, ¿sí? Todo empieza desde la instalación, desde una correcta instalación, cómo se instala y demás, que ahora lo vamos a estar viendo a medida que va pasando la presentación. Características especiales del NBX80. ¿Sí? Es un sensor de alta gama dentro de la línea de Paradox. Es apto para interior y exterior. Maneja la tecnología de microondas. Tiene 8 canales de detección. También tiene anti-masking, zona cero regulable. Es el único sensor en la industria con pantalla OLED para configuración. Toda la configuración se puede hacer desde la pantalla y también, asimismo, desde el software, desde el Babyware, vía bus de datos, ¿sí? Es apto para seguridad extrema. Tiene conexión por bus de datos, como acabamos de aclarar ahora. Es compatible con línea Evo y Spectra. Y también es inmune a mascotas. Bien, para desmenuzar un poco lo que es la tecnología See-Through y ver cómo trabaja la tecnología See-Through, tenemos que tener en cuenta que la misma comprende 2 rangos de detección. Como estamos viendo en pantalla, por un lado tenemos la detección del PIR, que es el infrarrojo, que es por calor, por movimiento. Por otro lado tenemos la detección de microondas, ¿sí? Este tipo de sensor de movimiento utiliza las 2 tecnologías distintas de detección, ¿bien? De modo que solo se dará condición de alarma si ambas tecnologías detectan en simultáneo, ¿sí? ¿Qué significa? Que el sensor es más inmune a falsos disparos en este caso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen que combinarse las 2 detecciones para poder generar una alarma. ¿Ok? La tecnología de microondas, ¿cómo la podemos comprender? Bien, estas ondas son recibidas por el mismo dispositivo, la cual se encarga de verificar que mantengan estables los parámetros, ¿sí? Si un intruso entra al ambiente, las ondas se verán reflejadas en él y llega al dispositivo con un desfasaje de frecuencia. Ahí es donde se genera el disparo. ¿Por qué? Porque lo que emite no es lo mismo que lo que recibe. ¿Ok? Entonces ahí es donde se genera un disparo de sensor combinado con la detección del PIR. Esto es lo que abarca la tecnología del See-Through. Bueno, vamos a estar viendo, a medida que va pasando la capacitación, algunas diapositivas con texto, pero más que nada,
todo lo que es este texto, que por ahí a veces suele ser un poco engorroso y aburrido, lo que hace simplemente es reforzar un poco lo que es la capacitación técnica en general del dispositivo. Si bien es fundamental, como les decía, la parte de programación y configuración, todo lo técnico como la instalación, también reforzamos la parte de configuración interna del sensor con lo que es un poquito la teoría. Bien, como estamos viendo en pantalla, nos muestra que la tecnología See-Through mejora de manera significativa la respuesta de detección para las tecnologías IR y de microondas. Como estuvimos viendo anteriormente, tienen que generarse las dos tecnologías para generar el disparo en el sensor, disminuyendo considerablemente las falsas alarmas. Bien, el antienmascaramiento de infrarrojo de Paradox reconoce la degradación de la claridad del lente y los objetos que bloquean el lente principal a una distancia de 30 centímetros del detector. Tiene 8 canales de detección, como lo vimos antes, 2 sensores PIR Quad para detección de corto a largo alcance, que maneja 4 canales, un sensor PIR Quad independiente para la detección de zona de rastreo. La zona de rastreo era la zona justo por debajo del sensor, ¿sí? El antienmascaramiento de microondas permite la detección de movimientos cercanos. Y vamos a estar viendo que esta distancia es ajustable. Bien, una vez que veamos todo tipo de configuraciones. La inmunidad contra mascotas activa puede rechazar falsas alarmas en distancias de detección cortas a medianas. También vamos a ver de que este sensor podemos calibrar para antimascota, podemos activarle la antimascota y podemos calibrar para mascotas pequeñas y medianas. La instalación por deslizamiento fácil de efectuar. Es muy simple el montaje del mismo, ¿sí? Tiene la pantalla OLED a color, que es la primera en la industria, como les comentaba antes, que muestra pantallas intuitivas guiadas por menúes internos donde nosotros podemos configurar el detector. Diagnósticos integrales. Tiene prueba individual de cada tecnología que nosotros querramos probar. Bien, tecnologías de PIR, de microondas, de antienmascaramiento. Podemos hacer pruebas individuales. ¿Cómo hacemos eso? Ya lo vamos a estar viendo más adelante. 3 salidas de relé configurables también. Estas salidas también son informadas por el bus de datos de la línea Evo. Ahí nos va a dar un amplio margen también de lo que es eso. Y también, no menor, diseño elegante, robusto y resistente a lo que sería vandalismos. Bien, instalación del NBX80. Perdón, ¿eh? Bien. Empezamos con lo importante en este caso. Consideraciones de montaje. Fundamental. Siempre hablamos de que una correcta instalación hace un correcto funcionamiento de los equipos y no solamente de lo que es este detector, sino en general. Nosotros hacemos mucho hincapié en la parte técnica con nuestros clientes para que se requiera bien lo que es las correctas instalaciones de los equipos para que su funcionamiento sea 100% efectivo. ¿Bien? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta? Como primera medida, hay que mantener una distancia mínima entre los detectores NBX80 para impedir la interferencia de cruce de microondas. Cuando veamos el rango de detección que maneja el microondas, nos vamos a dar cuenta de que es un rango amplio. Entonces, si nosotros queremos poner 2 detectores o más de 2 detectores, la distancia requerida entre detector y detector para que la interferencia de cruce de microondas no influya y no perjudique el buen funcionamiento del detector es una distancia más o menos aproximada de 2,5 metros a 3 metros. ¿Bien? Como segunda medida, el NBX80 puede colocarse debajo de un techo, toldo, o puede instalar la cubierta para todo tipo de clima para instalaciones en exterior. Tiene una cubierta
protectora. Si nosotros no le colocamos la cubierta esa, entonces sí podemos colocar el detector debajo de un techo o un toldo. En ese caso sería que el detector está trabajando en semi-intemperie. ¿Sí? Si nosotros le ponemos la cubierta protectora, entonces sí podemos colocar el sensor en intemperie. ¿Bien? Hay que instalar el detector dentro del espacio sugerido. La instalación de la unidad a una altura inferior a 2,5 metros puede afectar la capacidad de inmunidad contra mascotas. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Si nosotros ponemos el detector por debajo de los 2,5 metros, podemos afectar la capacidad de la inmunidad contra mascotas. Instalarlo por encima de los 3 metros, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer que el soporte giratorio se ajusta hacia abajo, con lo que cambia el haz de inmunidad contra mascotas también, y en ese caso neutraliza la zona de rastreo. ¿Por qué? Porque nosotros al inclinar el detector hacia abajo, la zona de rastreo quedaría casi horizontal hacia la pared. Entonces, en ese sentido, no podríamos utilizarla. ¿Bien? Y por último, si instalamos la unidad por encima de los 3 metros, no afecta la zona de rastreo misma, siempre y cuando el detector esté bien instalado. Si la instalación se realiza cerca del tráfico pesado o de objetos más allá del límite de detección necesario, ajuste la sensibilidad del microondas o incline el detector hacia abajo. La sensibilidad del microondas también es ajustable, cosa que vamos a estar viendo más adelante también. ¿Cuáles son a evitar las características que nosotros tenemos que tener en cuenta para una buena instalación? No dirigir los haces de la unidad hacia arbustos o ramas que se balanceen, que estén todo el tiempo en movimiento, ¿sí? No ubicar el sensor, el detector, mirando directamente a la luz o cerca de fuentes de calor. Esto podría interferir con la función de antienmascaramiento de infrarrojo activo también. Eso es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. No colocar objetos como estantes, plantas, cornisas debajo de la unidad. ¿Ok? Por un tema de la zona de rastreo, como vimos previamente. No colocar objetos reflectores dentro de los 2 metros de la unidad, ya que podría interferir con la capacidad del antienmascaramiento de microondas. ¿Sí? Como estuvimos viendo, la distancia de detección puede afectar el funcionamiento del detector. Y por último, esto aplica para todo, no use fuerza excesiva cuando manipule el NBX80. Esto es para todos, en realidad, ¿sí? Si bien es una breve reseña. Bien, ya metiéndonos un poquito más interno a lo que sería el sensor, vamos a tener la conexión de Bornera. ¿Qué funcionalidad tiene cada Bornera, como estamos viendo ahí? Como primera medida tenemos el R+ y el B-, que es la alimentación, el positivo y el negativo. Green, yellow, lo que es la conexión para bus de datos. Después tenemos el tamper, ¿sí? Que es la línea de antisabotaje, que podemos configurar también. Y después tenemos las salidas. Bien, tenemos un relé, línea de salida normalmente abierta. Tenemos el común, que es el común hacia el normal abierto 1. Y después tenemos el relé 1, que es la línea de salida normalmente cerrada, así como el relé 2 y el relé 3. Y tenemos el común entre el relé 2 y el relé 3 también. ¿Ok? Bien, ya empezamos a meternos un poquitito más profundo en lo que es la configuración interna y la programación mediante pantalla OLED. Un detalle a tener en cuenta, importantísimo. El detector, debajo del detector hay un tornillo. Ese tornillo, cuando se ajusta, ya queda en modo funcionamiento el detector, cuando está ajustado. Cuando nosotros lo desajustamos, lo aflojamos, entra en modo configuración. Cuando entra en modo configuración, la pantalla, lo primero que nos va a mostrar es esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Esto significa
que el detector está en modo programación interna, ¿ok? La interfaz, como nos muestra la presentación abajo, presenta una interfaz única de 4 botones y una pantalla OLED de 16 bits, que son 96 por 64 píxeles. Y el NBX80 se controla totalmente a través del menú, lo que hace que la programación y la configuración sean muy simples. ¿Bien? Antes de seguir, Martín, tenemos algunas preguntas. ¿Qué tal, Lean? Sí. No, mira, de momento no tenemos nada, está siendo Perfecto. muy clara. Perfecto, gracias Martín. Bueno, entonces, paso a paso de la configuración interna, vamos a ver un poquito, hablando, un ejemplo, un árbol genealógico de lo que es la configuración interna paso a paso del sensor. Bien, si tienen alguna duda o algo que no les quedó claro, no hay ningún problema. Manden la consulta, no entendí, o tenemos que ir 2 o 3 diapositivas para atrás y volvemos a explicarlo, siéntanse libres de poder hacerlo, no hay ningún drama, ¿ok? Bien. Esto es un diagrama de lo que sería la configuración interna dentro del menú del NBX80. Como primera medida, yo acá me voy a guiar con el puntero láser del mouse, como primera medida tenemos la opción del See True, que podemos configurar dentro del See True, que esté inactivo, que esté en modo seguro, lo que hace un poquito más, más duro a falsos disparos, o modo estéril. ¿Bien? Por otro lado, como segunda medida tenemos la opción del PIR. Y acá se despliega un submenú dentro de la opción del PIR, que podemos configurar. La sensibilidad. Todo lo que está en tilde verde o marcado en verde fosforescente es cómo viene el sensor de fábrica. ¿Ok? Cómo viene el sensor de fábrica. Entonces, ¿qué opciones tenemos para la configuración del PIR? Como primera medida podemos configurarle la sensibilidad. Vamos de 1 a 5. Esta es la interfaz que nos va a mostrar al configurar la sensibilidad. Después tenemos niveles de seguridad. ¿Qué nivel de seguridad yo le quiero dar al PIR? Que sea normal, medio o alto. Nivel de seguridad normal, nivel de seguridad medio, nivel de seguridad alto. Dentro del PIR también se despliega la opción de inmunidad a mascotas. Esto era lo que les explicaba antes. Dentro de la opción de inmunidad a mascotas, ¿qué submenú tengo? Puedo desactivarlo y puedo seleccionar animal pequeño o animal grande. El peso de lo que es la inmunidad a mascotas varía entre los 8 y 10 kilos hacia los 25 kilos de soporte. ¿Ok? ¿Qué queremos decir? Que si nosotros ponemos como un animal pequeño, nos va a soportar hasta 8 kilos o 10 kilos del peso del animal, y si lo ponemos en un animal grande, tenemos 25, 20 kilos. ¿Bien? Otra opción, en el menú del PIR tenemos la zona de rastreo, la detección justo por debajo del detector. Puede venir apagada o podemos configurarle la sensibilidad también. Zona de rastreo, la interfaz en off, es que no la estamos usando. Y después, si nosotros la quisiéramos activar, tenemos para poder configurarle la sensibilidad, de menos a más. Y por otro lado, tenemos la prueba del PIR, que era como les decía, nosotros podemos hacer un diagnóstico y pruebas individuales de cada tecnología, ya que este sensor maneja todas las tecnologías, podemos hacer un diagnóstico individual de cada una de ellas para nosotros quedarnos tranquilos y asesorarnos y chequear de que todas las tecnologías están funcionando correctamente. Bien, una vez que nosotros configuramos y probamos cada una de las tecnologías, ahí ya nos quedamos tranquilos y ya podemos configurarle todo tipo de programación que nosotros querramos darle al detector. ¿Bien? Después, como segunda medida, tenemos el microondas.
la tecnología del microondas. Submenú del microondas nos permite regular la sensibilidad de 1 a 5. Por defecto vienen 3. La distancia del microondas y antienmascaramiento, ¿sí? Y como última medida, la prueba de microondas. ¿Ok? Como cuarta opción, antienmascaramiento del PIR. Tenemos, primero, podemos configurar el tiempo de respuesta. ¿Qué es el tiempo de respuesta? El tiempo de respuesta que a nosotros nos va a dar una alarma para avisarnos de que el detector está saboteado. El anti-masking no es más que un sabotaje hacia el sensor. ¿Okay? Si yo al sensor lo tapo con un cartón, una bolsa, con algún spray, después vamos a estar viendo también más adelante qué tipos de materiales soporta el antienmascaramiento del NBX80, nosotros tenemos el tiempo de respuesta calibrable. Cuando el detector es saboteado, bueno, ¿cuánto tiempo quiero que pase hasta que a mí me detecte que está saboteado? ¿30 segundos? 60 segundos o 120 segundos, hasta que a mí me genera una alarma de que el sensor está saboteado, ¿ok? Calibrar, podemos calibrarlo automáticamente, podemos hacer la prueba de antienmascaramiento, como las otras pruebas de las otras tecnologías también, y por otro lado tenemos el código de calibración de antienmascaramiento. Este código se genera después del proceso de calibración del antienmascaramiento y puede ser requerido cuando se comunique con la asistencia a los distribuidores. Es un código que se genera cuando hacemos la prueba de anti-masking. ¿Bien? Ni más ni menos que eso. Bien, este sensor tiene antisabotaje para la pared. Tenemos dos sabotajes, lo que sería la tapa que va murada a la pared. Tenemos un tornillo antisabotaje en la tapa y tenemos el tornillo antisabotaje para deslizarlo, para sacarlo, para desconectar el sensor. O sea que son dos opciones del sabotaje. En este caso, tenemos el antisabotaje de pared. Podemos activar o podemos desactivarlo. Bien, si lo activamos y el sensor lo arrancan, para dar un ejemplo, nos va a dar una condición de alarma. ¿Bien? Y si no lo queremos utilizar, directamente lo desactivamos. Bien. Tenemos las salidas. Relé 1, función. Entonces acá es lo importante del detector. ¿Qué función le voy a dar al relé 1? Tenemos una multifunción y nos va a desplegar un submenú. ¿Cómo quiero que detecte o trabaje, en este caso, el NBX80? ¿De qué forma? Tenemos todas estas opciones. Modo alarma, antisabotaje, antienmascaramiento de PIR, antienmascaramiento de microondas, PIR, microondas. Podemos ponerle la opción para limpiar el lente, para que nos informe. Fallo o zona de rastreo. ¿Ok? Todas estas opciones le podemos configurar al relé 1. El relé 2 es exactamente lo mismo y el relé 3 también es exactamente lo mismo. Acá lo vemos. Y lo que sería la lógica del relé, en este caso el relé 2 y el relé 3, ¿cómo podemos hacer, de qué forma vamos a hacer que funcione? Normal abierto o normal cerrado. ¿Bien? La función del relé 1 aplica para el relé 2 y aplica para el relé 3 también. ¿Bien? Diagnóstico. Dentro del submenú de la opción de diagnóstico nos brinda que podemos probar todo completo, probar solo el PIR, probar el microondas, el antienmascaramiento y probar el bus de datos. ¿Sí?
Probamos la tensión y la comunicación hacia la Digiplex, hacia la Evo, en este caso. Si el cable está cortado, si no llega, si tiene algún tipo de inconvenientes, también podemos hacer un testeo por el bus de datos. Bien, después nos va a dar la opción de configuración. Y si nosotros desplegamos la opción de configuración, ¿qué podemos tener? Ver eventos. ¿Qué quiero que me muestre el sensor en la pantalla cuando hay algún evento? ¿Por qué? Porque nosotros podemos, si bien acá está, pantalla activada o desactivada, bajo un poquitito para poder volver y explicarle bien esto. Podemos activar y desactivar. ¿Qué significa? Que nosotros podemos desactivarle la pantalla. El sensor va a seguir funcionando normalmente. El sensor va a seguir funcionando normalmente, pero nosotros podemos desactivarle la pantalla. ¿Para qué? Para que no sea tan llamativo ni vistoso hacia la vista de los extraños en este caso, ¿no? Por ahí la idea sería de que vean que no está funcionando como una cuestión de persuasión. Pero si está activada la pantalla, dentro de configuración, evento. Bueno, ¿qué evento quiero que me muestre? Cuando hay una alarma, cuando se genera un disparo, ¿no? Cuando hay una prealarma, cuando hay un fallo o cuando hay un anti-enmascaramiento. ¿Qué significa? Que si hay una alarma, me va a dar un icono de alarma que más adelante vamos a estar viendo cómo son los iconos que me muestra a mí cuando hay algún tipo de sabotaje o de alarma y demás. ¿Bien? Entonces, quiero que me muestre cuando hay una alarma, cuando se dispara el sensor, bueno, que me lo muestre. No quiero que me muestre cuando hay una prealarma. Quiero que me muestre cuando hay un fallo, ¿sí? Y quiero que me muestre también cuando el sensor está saboteado. Esto se aplica al anti-enmascaramiento IR y también a microondas, ¿ok? Reinicializar, podemos ponerle que sí o que no, el sensor. Dentro de la configuración también podemos elegirle el color de la interfaz, que viene en naranja, en gris, en amarillo y en azul. Por defecto, el menú viene en el color naranja. La iluminación del mismo, si queremos que tenga un poco más de brillo o menos brillo. Bueno, como les decía, podemos activar y desactivar la pantalla, si queremos que no nos muestre nada, o si queremos realmente ver qué es lo que está pasando. Y como últimas medidas tenemos acerca de, esto sería el about en el caso de lo que es el firmware, ¿sí? Tenemos la versión, la fecha y nos muestra el número de serie del mismo, el hardware, el número de versión y el número de eco. Y por último tenemos el idioma, solamente viene en inglés y en portugués. Como les decía en la leyenda, esto es la configuración de fábrica. Todo lo que estuvimos viendo, vamos a ir un poquito para atrás, todo lo que estuvimos viendo, lo que está en verde, es cómo viene calibrado el sensor de fábrica. ¿Ok? Lo están viendo acá. Acá. Bien. Esto es cómo viene configurado de fábrica el sensor. Eso sería toda la configuración interna que nosotros podemos hacer en el detector. Más adelante vamos a estar viendo cómo lo configuramos mediante bus de datos, entrando al Babyware. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta, alguna duda hasta ahora, Martín? Sí, Lean, tenemos varias. A ver. Bueno, la primera, nos hicieron qué funciones o qué uso se le puede dar a los relés, que es la que explicaste. Perdón, Martín, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Sí, Bien. eso está más adelante lo vamos a estar viendo. Otra, sí, si vos estás hablando mucho del bus, si es solo para Evo o para otros paneles. Es compatible con Evo y con la línea SP y MG, pero la configuración interna se hace mediante bus de datos que es solo Evo. La configuración vía Babyware estamos hablando, ¿no?
Solo Bien. para la línea Evo. Otra pregunta que nos hacen es si influye que esté instalado cercano a una pileta, ¿sí? Porque tuvieron falsos disparos, Sí, y por eso la consulta. sí, eso sí, influye mucho lo que sería el reflejo del agua en una pileta. Tuvimos casos que han pasado y también tienen que tener en cuenta que el radio de microondas es 360, o sea que el detector también detecta hacia atrás el microondas. Un ejemplo chiquito que nos pasó también. Se disparaba cada rato el NBX80, se disparaba y no había ningún movimiento, no pasaba nada, no había ningún tipo de fallo, nada, pero se disparaba. Bueno, ¿qué detectaron? Que el sensor lo habían instalado en una pared y justo en la pared esa caía un caño de desagote de agua. Entonces cada vez que el agua desagotaba, el sensor se disparaba. Todas esas cosas tienen que tenerlo en cuenta, porque la tecnología de microondas es muy sensible. ¿Bien? Bien, tenemos otra, ¿sí? Ujú, sí, Que siempre es en base a lo mismo, si es sí, solo para Evo o para cualquier panel de alarma. para todos, pero, repito, la configuración por bus de datos, por vía Babyware, se hace solo en la línea Evo. Bien, y en la función de antimascota, ¿sí? Para lo que es animal Sí, pequeño o mediano que sí, estuviste hablando, sí. ¿en cuánto le afecta a la zona cero o de rastreo? No, eso es bien, perfecto. Eso no lo detallé. Cuando nosotros configuramos la opción de antimascota, automáticamente se anula la zona de rastreo, por una cuestión lógica, ¿no? Porque nosotros, si ponemos una detección de antimascota para poder no tener justamente alarmas cuando tenemos algunos animales dando vuelta por la casa y tuviéramos la zona cero activada, nos daría disparos a cada rato. Entonces, cuando nosotros le configuramos, esto lo vamos a estar viendo también más adelante, creo que ahí, que son estos detalles que vamos a tener en cuenta, y ahora lo vamos a estar viendo bien lo que me acabas de comentar, Martín. Bien, y también nos consultan si viene incluido todos los accesorios, soporte, el sombrero, el techo ese que tiene y demás. Eso ya sería una pregunta para vos, Martín. Yo creo que viene el sensor con la cubierta protectora, creo que viene. Y sí, supongo que debe venir también lo que es el montaje Sí, para la sí, pared. sí, trae ¿Sí? todo, trae todo. ¿Trae todo? Perfecto. Y por último nos están Sí, preguntando sí. qué es el nivel de seguridad. El nivel de seguridad No me aclararon del mucho PIR, más. acá. Nivel de seguridad, normal, medio o alto. Con esto lo que vamos a hacer es reforzar un poco la inmunidad ante falsas alarmas. Bien. Tenemos una detección normal, con un nivel de seguridad normal, una detección media y una detección alta, lo que hace más sensible, ¿sí? Más sensible a lo que es la detección por infrarrojo. También nos consultan Sí. si se anula automáticamente o la tienen que apagar o anular Se la anula, función, la de rastreo. se anula automáticamente. Cuando nosotros, eso lo vamos a estar viendo cuando vamos a configurar, se va a ver mejor cuando configuremos por Babyware, se anula automáticamente la zona de rastreo cuando damos opción a la configuración por antimascota. Genial. ¿Estamos bien? Sí, 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 sí. Perfecto, vamos a seguir entonces. Bien, a ver si podemos abarcar un poco los que nos comentaban ustedes con las preguntas que nos hizo Martín. Detalles a tener en cuenta. La tecnología Citrus usa un procesamiento avanzado de señales para mejorar dramáticamente la respuesta de detección de los detectores de movimiento de tecnología dual infrarroja y de microondas. De esta forma se funciona la tecnología Citrus.
Puede detectar intrusos en entornos de alta temperatura, que no es menor. Puede detectar intrusos en entornos de alta temperatura. Puede detectar movimientos camuflados desde y hacia el dispositivo. ¿Ok? Desde el dispositivo o hacia el dispositivo. Esto era lo que yo le decía de la cobertura 360. Y también puede detectar intrusos que usan materiales aislantes como paraguas, abrigos, cartones u otro tipo de materiales similares. Estos son todos detalles a tener en cuenta. No es configuración, son todos detalles a tener en cuenta. Volvemos a la instalación. A una altura de instalación dentro del rango sugerido. Dentro del rango sugerido. Siempre voy a hacer hincapié. ¿Soy aburrido? Sí, soy aburrido. Siempre digo lo mismo. Dentro de un rango sugerido. Si me dicen, ¿este detector se puede instalar a 1,10 m de altura? No. ¿Se puede instalar a 4 metros de altura? No. Pero yo quiero solamente que sea PIR. Bueno, perfecto. Se puede combinar con otras tecnologías. ¿Va a funcionar? Y posiblemente te funcione. ¿Es lo correcto? No. Y esto aplica para todos los equipos, no solamente para el NBX80. Y siempre lo voy a recalcar. ¿Por qué? Porque también aparte de ser técnico, también estoy en la parte de instalaciones. Entonces puedo tener un panorama más amplio de lo que sería la instalación y la correcta instalación de los equipos. Siempre voy a detallar esto. ¿Es correcto? No. ¿Puede ser que te funcione? Puede ser que te funcione, pero no es correcto. Entonces, una altura de instalación dentro de un rango sugerido, de 2,5 metros a 3. ¿Sí? Dentro de ese rango tenemos una posibilidad, una detección infrarroja de hasta 17 metros. Y la detección se hace a los 90 grados. ¿Ok? Y acá era lo que me estaba comentando Martín, alguno de ustedes que hizo la consulta. La inmunidad contra mascotas puede filtrar el movimiento de animales grandes y pequeños de menos de 80 centímetros de alto y un peso de hasta 20 kilos, como les comentaba. 20, esto es hoja de datos. Esto es información de hoja de datos. 20, 25, ¿sí? No nos excedamos. No podemos poner un animal o no va a funcionar bien con un animal de 40 kilos, 45 kilos. No, siempre hasta 20. Más, menos, ¿sí? En interiores y exteriores. Y por último, que era a donde íbamos, la activación de la inmunidad contra mascotas desactiva automáticamente la función see-through y la función de zona de rastreo. La activación de inmunidad de mascotas desactiva automáticamente la función see-through y la función de zona de rastreo, que era lo que nos estaban consultando. Y al revés, la activación de zona de rastreo desactiva automáticamente la inmunidad de mascotas. Si nosotros queremos que el detector funcione como zona de rastreo y que la detección sea por debajo del sensor, lo activamos. Se va a desactivar automáticamente la inmunidad contra mascotas. Una tecnología no puede usarse, o sea, no se pueden combinar las dos tecnologías, o una u otra. ¿Bien? Seguimos. Las tecnologías combinadas de IR activo y de anti-enmascaramiento detectan una amplia gama de materiales colocados o rociados en el lente, que era lo que le estaba comentando previamente. Objetos puestos muy cerca del mismo. La tecnología anti-enmascaramiento del NBX80 protege al detector de un amplio espectro de materiales, que incluye laca transparente, papel de aluminio, film transparente, cinta adhesiva transparente y pintura en aerosol. Todo este tipo de materiales incluye en lo que detecta el infrarrojo, el anti-enmascaramiento del NBX80. ¿Sí? Esto es fundamental. Bien está explicado, ¿no? Pero está bueno detallarlo. Si se detecta una obstrucción y esta permanece durante un tiempo predeterminado, se notará un evento de antienmascaramiento, que ese tiempo lo podemos configurar, como habíamos hablado antes, 30 segundos, 60 segundos o 120 segundos. Y acá viene la parte importante. Si el objeto que causa la obstrucción
antienmascaramiento o bloqueo es retirado antes de que concluya el tiempo predeterminado, no se activará una alarma o causará un efecto en los relés. ¿Cómo lo podemos explicar? Tapo el sensor con una caja y lo retiro antes del tiempo de respuesta de anti-masking, es como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Sí? No se va a activar una alarma ni va a causar un efecto en los relés. ¿Ok? Y las configuraciones específicas de la instalación pueden guardarse y restaurarse si se alteran, si se cambian. ¿Ok? Las configuraciones también pueden restaurarse con los valores predeterminados de fábrica. Podemos resetear el sensor. ¿Sí? Todo solo con el toque de un botón. Los cambios de las configuraciones tienen lugar una vez que se presiona el botón OK. Un poquito para atrás. El botón OK, seleccionar o entrar. Bien, con esto damos OK. Con esto vamos viendo qué opciones queremos configurar y con esto vamos hacia atrás. Bien. Los cambios no se guardarán si se presiona el botón. No se van a guardar si no presionamos el botón Back, que es el botón Volver. ¿Sí? Una vez que nosotros configuramos el detector, que ya configuramos y programamos de la manera que nosotros quisimos, ajustamos el tornillo inferior del mismo. Una vez que ajustamos el tornillo, ya empieza en modo funcionamiento. Si no, no va a funcionar el detector y va a quedar en modo programación. ¿Ok? Y también como última opción, el equipo tiene inmunidad a interferencias de radiofrecuencia de acuerdo a normativas vigentes. ¿Sí? Tiene inmunidad a interferencias de radiofrecuencia. Tecnología de detección digital inigualable. Acá vamos a estar viendo un poco la vista aérea del detector y cómo, cuál es el rango de detección de qué tecnología. Como primera medida, dentro de la línea de puntos tenemos el rango de detección del microondas. Miren si no es amplio el mismo. Por eso es fundamental tener en cuenta la distancia de instalación en el caso que queramos poner más de uno. Siempre digo lo mismo y no me voy a cansar de decirlo. Fundamental la instalación de 2 o más sensores. Hay que tener en cuenta el rango de detección de microondas. ¿Bien? Ese es el rango que tenemos de microondas. Este es el rango que tenemos de see-through, de la tecnología see-through. Obviamente abarca poco menos. ¿Por qué? Porque complementa con la tecnología. Acá tenemos la vista lateral de lo que es la zona de rastreo. ¿Sí? De 0 a 3 metros tenemos por debajo del sensor que nos va a detectar. Y como última medida tenemos la detección del PIR. ¿Sí? Mensajes de la pantalla OLED. ¿Qué mensajes nos va a marcar y qué significa cada mensaje? Esto es fundamental también para que sepamos nosotros cuando configuramos qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está pasando y qué es lo que nos está mostrando. ¿Qué pasó? ¿Hubo un disparo? ¿Hay una prueba? ¿Hubo el sensor está instalado con un reflector de frente? ¿Tenemos poca batería? ¿Nos va a mostrar también eso? Bueno, vamos a ir mostrándole paso a paso cada mensaje que nos da la pantalla OLED. Como primera medida tenemos las indicaciones de see-through. Esto aparece cuando tenemos el see-through ST1, está en modo seguro, cuando está en modo inactivo y cuando está en modo estéril. Es un poquito más sensible. ¿Ok?
Como segunda medida tenemos qué indicaciones de anti-enmascaramiento nos va a mostrar. A nuestra izquierda tenemos anti-masking con un triángulo azul, que esto nos dice que está en modo prueba el anti-masking, está en modo prueba. Y si hay algún tipo de sabotaje, nos va a marcar una obstrucción, como vemos el cuadrante a nuestra derecha, en negro con un recuadro azul. ¿Bien? ¿Por qué es fundamental esto? Para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando, qué es lo que me está mostrando. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ok? Seguimos. Indicaciones de anti-enmascaramiento de microondas. Microondas anti-masking en movimiento y una notificación. En el caso de que haya una notificación de anti-masking y microondas, nos va a marcar de la siguiente manera. Un recuadro negro con un borde verde. ¿Sí? Bien. Tenemos pre-alarma PIR en modo prueba. Tenemos dos opciones, modo prueba y modo funcionamiento. Modo prueba y modo funcionamiento. Se van a dar cuenta de que el diagrama no es igual. Pre-alarma PIR en modo prueba. Pre-alarma microondas en modo funcionamiento. En modo funcionamiento es cuando ya está funcionando de la forma que nosotros querramos el detector. ¿Sí? Si llega a haber algún tipo de evento. Lo mismo, prealarma de microondas en modo prueba. Prealarma del PIR en modo funcionamiento. Si hay alguna detección de PIR, nos va a marcar este mensaje. Y tenemos prealarma de anti-enmascaramiento microondas en modo prueba y funcionamiento. Nos va a marcar de esta forma. Estos son los mensajes que nos va a dar ante cualquier tipo de evento. Alarma tal como se muestra en modo de prueba y de funcionamiento después de prealarma. ¿Sí? Después de una prealarma nos va a mostrar la alarma con esta interfaz. Y acá tenemos la alarma de rastreo tal como se muestra en modo prueba y en modo de funcionamiento. Alarma de rastreo por debajo del sensor, la tecnología 0, la zona 0. ¿Bien? Bueno, como les comentaba, como primera medida nos va a mostrar que el tamper está cerrado, ¿sí? La parte inferior de la unidad correctamente cerrado, que era el tornillo que está debajo del sensor. Si nosotros lo ajustamos y lo cerramos, nos va a mostrar la pantalla tamper close, que está cerrado el tamper. Que en este caso, cuando nos marca esta opción, es cuando el sensor entra en modo funcionamiento. Que ya hicimos las configuraciones que nosotros quisimos hacer, cerramos el tornillo, lo ajustamos, nos marca tamper close y el sensor empieza a funcionar. Tornillo antisabotaje en la pared inferior abierto. ¿Sí? En la parte inferior. O sea que esto nos muestra cuando está cerrado el sensor y esto cuando está abierto. Esto es cuando está abierto. Si nosotros tuviéramos el tornillo cerrado, ya en modo funcionamiento, y nosotros lo desajustamos, nos va a marcar una alerta acá que dice Tamper Open y automáticamente nos va a mandar al menú. Automáticamente nos va a mandar al menú. Y después tenemos el tornillo antisabotaje de pared, si lo tenemos abierto, y el tornillo antisabotaje de pared cuando está cerrado. Wall Tamper Close o Wall Tamper Open. Esto es el tornillo antisabotaje que va a la pared. ¿Bien? Y después tenemos Low Voltage, que es batería baja. ¿Sí? Esta opción aparece en modo de funcionamiento cuando la tensión de la unidad está por debajo de los 10 volts. Cuando la unidad está por debajo de los 10 volts, nos aparece ese mensaje de Low Voltage. Puede aparecer también después de una alarma o al final de la secuencia de encendido.
¿sí? Si la tensión está baja. Tenemos que la herramienta de TestBus, que es accesible del menú diagnóstico, se puede utilizar para averiguar la tensión actual de la misma. Nosotros podemos averiguar qué tensión estamos teniendo sobre el sensor, ¿sí? Después tenemos la otra opción que es Direct Light, que ni más ni menos que una fuente de luz fuerte delante de la unidad nos va a marcar esto. Call Service es por si hay alguna falla de prueba automática, ¿sí? Que tenemos la opción de poner o de transmitir el NBX80 para una central de monitoreo o lo que fuera. Bueno, cuando nos aparece esto es porque hay una falla de prueba automática. Clear Lens, que es la disminución de la transparencia, ¿sí? Que aparece en modo de funcionamiento. Esto aparece cuando el sensor está en modo funcionamiento y cuando la unidad detecta una disminución de la transparencia del lente. Cuando detecta una disminución de la transparencia del lente por debajo del 50%. Puede ser por lo que sea, suciedad, tierra, polvo, lo que fuera, ¿sí? Tenemos también No Panel Interface, que es cuando el cable de Digiplex se desconecta o está inválido o está cortado. ¿Sí? Me muestra que la conexión hacia el bus de datos es errónea o nula en este caso. Bien. Acá tenemos un poco un diagrama de lo que es la tecnología See-Through, como podemos ver. Tenemos una comparación con los otros sensores y cómo detecta el mismo y la tecnología que mejora la sensibilidad y la fiabilidad de la detección. ¿Ok? Bien. Tenemos características generales y otros. Cuando nosotros abrimos el sensor, tenemos la opción de montaje en la pared con herramienta de nivel integrada. Tenemos un nivel, ni más ni menos, para que esté nivelado el sensor cuando lo amuramos a la pared. Tenemos el tornillo de tamper que estábamos hablando previamente, cuando hay algún sabotaje de tamper en la pared. Y el material del que está construido es el ASA, que es muy resistente a los rayos ultravioleta. ¿Sí? Y estas son las medidas del detector. Todo esto lo pueden encontrar en la hoja de datos también si lo requieren o si necesitan sacar algún otro tipo de información. Acá tenemos la opción de idioma, como habíamos hablado dentro de la configuración interna, inglés y portugués, solamente inglés y portugués, y la cubierta protectora para instalar el dispositivo a intemperie. Si no tenemos la cubierta protectora, no es apto para intemperie, pero sí para semi-intemperie, por debajo de un balcón o que esté cubierto el sensor. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Eso es importantísimo a la hora de instalar el sensor. ¿Sí? Si nosotros seguimos las correctas maneras de instalar, no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes en el funcionamiento del dispositivo. Todo parte de la instalación, por eso siempre hago mucho hincapié en esto. Todo parte por la instalación, obviamente por el tendido de cables, dónde pasamos los cables y demás. Bueno, no nos vamos a extender mucho, pero siempre le doy suma importancia a eso para que el dispositivo tenga un correcto funcionamiento. ¿Sí? Martín, ¿estamos bien? ¿Alguna consulta? Lean, teníamos una, sí, me Sí. parece interesante, yo ya A la ver. contesté por chat. Perfecto. En cuanto a lo que es la cubierta esta protectora, Sí. preguntaban si la funcionalidad, ¿sí? Yo les expliqué que más allá de lo que es la protección propia del dispositivo, hace Sí. que en un caso de lluvia la cortina de agua fuese mucho más alejada del sensor y no la tome como un anti-masking. Exactamente. Exactamente.
tenemos una distancia de anti-masking de 30 centímetros. El sensor se maneja con una distancia de anti-masking de 30 centímetros. ¿Ok? ¿Qué significa? Que de 0 a 3, desde el PIR, ¿sí? Desde la óptica, tenemos 30 centímetros. Dentro de ese rango nos va a marcar anti-masking o sabotaje. Como bien les explicaba Martín, si nosotros no tenemos la cubierta protectora, la lluvia puede interferir directamente sobre las lentes, sobre la óptica. ¿Bien? Con la cubierta protectora lo que nosotros hacemos es proteger esa distancia que nos estaba comentando Martín, de lo que sería lluvias, obviamente las gotas de agua y demás, que caigan directamente sobre la óptica. ¿Bien? Perfecto, Martín. ¿Algo más, Martín? ¿O seguimos? No tenemos ninguna más. Bárbaro. Seguimos. Salidas programables, que era lo que nos estaban comentando que se puede conectar. Antes que nada, no le den bola al diagrama. El conexionado es meramente ilustrativo, ¿ok? Es meramente, obviamente una luz no se va a conectar de esa manera. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos conectarle en las salidas de relé? Bien, podemos conectarle lo que quieran. Ejemplo, como estamos viendo abajo, una lámpara, un LED y demás. Siempre con un relé, conectado siempre a un relé. Y acá voy a hacer un paréntesis. Todo tipo de... Ahora no nos vamos a poner a ampliar un poco en esto, porque estaríamos mucho tiempo explicándolo. Esto es en base a cada requerimiento de cliente. Si ustedes tienen alguna duda, nos pueden llamar a nosotros a soporte y ver qué es lo que están necesitando, qué necesitan conectar y vemos cómo se conecta y demás, ¿sí? Esto es abarcativo, es general, ¿ok? Sí tienen que tener en cuenta algo que es importante. El relé 1, tenemos 1 ampere, 24 volt. Y el relé 2 y el relé 3 tenemos un consumo de 150 miliamperes, lo cual no podemos ponerle algo que supere este amperaje, ¿sí? El relé 1 funciona con 1 ampere y el relé 2 y el relé 3 funciona con 150 miliamperes. Vuelvo a repetir lo mismo, es meramente ilustrativo este gráfico. Cualquier duda que tengan ustedes o cualquier objeto o lo que quieran conectarle, nos llaman a soporte y lo vemos, ¿sí? Porque no en todos los casos son iguales. ¿Bien? El sensor se puede actualizar directamente el firmware desde el sensor. ¿Sí? Se puede acceder a la unidad mediante el 307 USB, que es el módulo de conexión y configuración de Paradox. Acá estamos viendo que una vez que nosotros retiramos la cubierta, tenemos el puerto serial que va conectado al 307 y del 307 obviamente vamos a la PC mediante USB. ¿Bien? ¿Qué se necesita? Una PC o computadora portátil con el software infill de actualización de firmware instalado por sí mismo o a través del Babyware. Y, como estuvimos viendo, un dispositivo 307 USB. Entonces, la conexión como es, retiramos la carcasa, el detector, y tenemos el puerto serial interno. Lo conectamos al 307 y el 307 a la computadora. ¿Bien? Bueno, estamos dentro de la actualización de firmware y ya vamos a dar paso a la configuración mediante Babyware del NBX80. Acá, como primera medida, tenemos que tener en cuenta que el NBX80 esté activo. Me lo va a marcar en el Babyware todos los módulos que tengo conectados, entre ellos el NBX80, que era lo que estábamos viendo, cuál es la diferencia, si bien se puede instalar, es compatible con Evo y SP, cuál es la diferencia
y por qué se configura mediante Evo, ¿ok? Mediante bus de datos. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, que esté activo. La actualización de firmware mediante el Babyware. Si nosotros queremos hacerlo por el soft, el infill, ¿sí? Hacemos la conexión como lo vimos previamente. En el paso 1 le vamos a dar la opción de serial y ahí vamos a poner el puerto COM que nos marque el 307 USB en ese momento. Nos va a mostrar el detector y qué versión de firmware tiene en ese momento. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos una versión más actual, como yo en este caso lo coloqué y lo actualicé, vamos a Browse, vamos a buscar este archivo, lo vamos a colocar y le vamos a dar Start Transfer y automáticamente va a empezar a actualizarse el sensor. ¿Bien? Entonces, primer paso, Serial, la opción de Serial. Dentro de Serial, si nosotros desplegamos con esta flecha, nos va a permitir poder seleccionar el puerto COM que nos están marcando el 307 USB en ese momento. El paso 2 nos muestra que esto es para cualquier tipo, obviamente los que son actualizables, ¿sí? Los que tienen la posibilidad de actualizarse mediante el dispositivo. Hay sensores que no se pueden actualizar mediante el dispositivo interno, pero sí por Babyware. ¿Sí? Entonces acá me marca qué detector está conectado, el modelo y la versión de firmware que tiene en ese momento. Browseamos y buscamos el archivo de actualización, le damos Start Transfer y ahí empezamos a actualizar el mismo. ¿Bien? Bueno, llegamos a la configuración interna por bus de datos. Como bien nos marcaba anteriormente, vamos a irnos un poquito más para atrás. Como bien nos marcaba, cuando nosotros abrimos el Babyware, tenemos que tener en cuenta de que el detector esté activo. ¿Bien? Que está activo. Nosotros le hacemos doble clic sobre el detector. Le hacemos doble clic sobre el detector. Y nos muestra la interfaz de configuración. Toda esta configuración, toda esta interfaz de configuración es la misma, es el árbol genealógico que hicimos anteriormente, que desmenuzamos opción por opción en la configuración interna del detector. Bien, pero acá nos va a mostrar de esta forma. El módulo, la ubicación, la característica, qué es lo que quiero configurar, el valor que le voy a colocar, ¿sí? Bueno, nos muestra obviamente el número de serie del detector también. Entonces, como primera medida para empezar a configurar, si tenés alguna pregunta, Martín, antes de empezar con esto, o seguimos. Sí, mira, tenemos muchos, sí, yo ya las contesté por chat, Perfecto. pero Sí, igual sí, hay muchas consultas sobre lo que es el bus. ¿Sí? Yo les aclaré a todos los que me consultaron sí, que lo que es bus es pura y exclusivamente de la línea Evo, sí, ¿sí? Para no irnos mucho de la presentación, que es un panel que tiene la propiedad de ser multibus. ¿Sí? Entonces podemos colocar sensores directamente en el bus y sí. ahorrar cableado y no ir directamente hasta una zona de placa. Perfecto. Muchos se ve que no conocen la marca y por ahí se encuentran Sí, con esta terminología y no la comprendían. perfecto. Perfecto, Martín. Genial. Bueno, ¿nos hace lo que seguimos? Sí, 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 sí. Solamente había Perfecto. esa duda. No, sí, sí es importante también lo que nos está contando Martín y tener en cuenta bien de qué forma podemos conectar el sensor y qué prestaciones podemos tener mediante el bus de datos solo que aplica en la línea Evo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a ver la configuración interna mediante bus de datos sobre el software, el Babyware.
Una vez que nosotros le hacemos doble clic al sensor, nos va a desplegar un submenú, o el menú, en este caso, del detector. Como primera medida, ¿qué tenemos? Show Events. ¿Qué eventos me va a mostrar? Esto es todo lo mismo. Ahora lo vamos a volver a repasar por si quedó alguna duda. ¿Qué eventos quiero que me muestre en la pantalla OLED cuando hay algún tipo de, justamente de eventos, ¿no? La alarma, quiero que me muestre cuando hay una prealarma, quiero que me muestre cuando hay un fallo, ¿sí? O cuando hay un sabotaje hacia el detector, ¿sí? Cuando está activado el anti-masking. Bien. Como segunda medida tenemos las salidas. ¿Cómo quiero o qué opciones le voy a dar a la salida de configuración para de qué forma va a funcionar el detector? ¿De qué forma va a funcionar? ¿Sí? Alarma, tamper, anti-masking, microonda, PIR, fallo, zona de rastreo. ¿Bien? ¿Qué característica le voy a dar a el relé 1? Y aplica también para lo que es el 2 y el 3 también. ¿Sí? ¿Qué configuraciones le voy a dar? ¿De qué forma va a trabajar? ¿De qué forma va a detectar el sensor? Después tenemos el color, por un lado. Tenemos la opción de poder modificarlo en verde, en naranja, en amarillo o en azul. ¿Sí? El brillo, si queremos que tenga más o menos brillo, podemos ponerle al display que esté activado o no. El tiempo de respuesta del anti-masking, que estuvimos viéndolo previamente, cuando hay un sabotaje sobre el detector, ¿cuánto tiempo quiero que pase hasta que a mí me avise que hay un sabotaje? ¿30 segundos, 60 segundos o 120 segundos? Podemos configurarle la sensibilidad del PIR. Bien. Después, como otra medida, el nivel de seguridad, que puede ser normal, alto o medio. Inmunidad de mascota. Acá esto es fundamental por las preguntas que hicieron. Pet Immunity está en off. Bien. Y acá tenemos la opción de zona de rastreo, la sensibilidad. ¿Sí? En lo que es inmunidad de mascotas, viene por defecto desactivado Small Pet o Large Pet. O sea, mascota pequeña o mascota larga, o mascota mediana, grande en este caso sería, ¿no? ¿Qué opciones les voy a dar? Tenemos, obviamente acá estoy marcando lo que es más en detalle, pero tenemos para poner la sensibilidad de la zona de rastreo, la sensibilidad del microondas, la distancia del microondas y el anti-masking, wall tamper, si quiero que esté activado o no, el sabotaje hacia lo que es la pared, ¿no? De qué manera voy a trabajar los relés, la polaridad, si quiero que sea normal cerrado o normal abierto, el idioma que le quiero dar, si es inglés o portugués, y por último tenemos el see-through, la tecnología que podemos ponerlo como estéril, como seguro, para darle un poquito más de fiabilidad, e idle, que sería desconectado en este caso, ¿no? Bien. O sea, la misma configuración que tenemos internamente sobre el detector,
Los mismos, no cambian nada. Los mismos parámetros de configuración los tenemos mediante bus de datos, conectándolo solo sobre la línea Evo, como estuvimos hablando y como estuvimos detallando también con Martín. Sí, los mismos parámetros, tanto en la configuración interna como en el bus de datos. ¿Bien? ¿Hay alguna duda con la configuración interna? Martín, ¿alguna duda que quedó? ¿Seguimos? Miren que si tenemos, vuelvo a repetir, si tenemos que ir diapositivas para atrás, vamos diapositivas para atrás. Me interesa que les quede claro el concepto. No, mira, de momento no tenemos dudas, sí, o sea, las Perfecto. consultas que llegan Sí, son qué ventajas puedo tener de hacerlo así con el soft, con el Babyware. ok. ¿Esa ya la respondiste? Sí, 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 yo, Ah, perfecto. o sea, lo respondí, sí. Sí, Me parece interesante porque siempre nos preguntan eh, los beneficios, ¿no? sí, Y sí. yo les marco siempre los tres pilares, ¿no? Una fácil instalación por el bus de Ujú, datos, si bien sí, dependemos de Evo, de una placa puntual, pero una instalación fácil, el ahorrado en lo que es la tirada de cable, ¿sí? El sí, cableado, sí. y otra que se puede ajustar remotamente, ¿sí? Que eso también nos preguntaban. Con un Sí, módulo de comunicación, este ajuste, si exactamente. no podemos acceder Sí, a la instalación porque está de vacaciones o porque no hay sí. nadie en ese momento, podemos hacer el, el ajuste de remoto, ¿no? Perfecto. Perfecto, sí. A ver, voy a reforzar un poco lo que bien nos decía Martín y la ayuda que me está brindando a mí con respecto a sacarle las dudas a ustedes. Vuelvo a la instalación. Nosotros instalamos el sensor, ¿ok? El sensor obviamente está instalado a una altura donde no es cómodo llegar, porque si no, lo que tendríamos que hacer, en el caso de que ustedes quieran hacerlo, esto estoy hablando de las ventajas del bus de datos y la configuración por Babyware. ¿Qué ventajas tiene? Si bien Martín nos había dicho bien todas las ventajas que tiene, acoto unos detallecitos más y después seguimos. Los detectores van a altura. O bien, conectamos el detector hacia el bus de datos con un cable corto de 1 metro, 2 metros y lo configuramos antes de instalarlo, que también lleva tiempo, ¿no? O instalamos el sensor y ya directamente configuramos todo desde el Babyware. No hace falta subir escaleras, ni sacar el tornillo, ni configurarlo, ni subir de nuevo, ajustar el tornillo, ponerle la tapa, ¿sí? La cubierta protectora. Instalamos el sensor, bajamos, nos sentamos y configuramos todo el sensor mediante Babyware. Esa es una de las opciones, de los beneficios que nosotros podemos tener de configurar este tipo de detectores mediante el bus de datos. ¿Ok? Y también Martín dijo algo que es muy importante: cuando nosotros no tenemos acceso al lugar, porque como decía él, el cliente está de vacaciones o no hay nadie, nosotros tenemos la opción de poder ingresar mediante el IP150 o el PCS, los modelos de PCS 260, 265, 250, podemos ingresar a la configuración interna al Babyware del panel de nuestro cliente desde nuestra casa o desde nosotros querramos remotamente, ¿sí? Con el número de serie y una clave, nosotros podemos ingresar y ahí cambiamos todo tipo de parámetros que nosotros querramos hacer. Todo tipo de parámetros que nosotros querramos configurar, porque por ahí el cliente necesita volver a configurar el sensor, pero no estoy en mi casa. Bueno, ingresamos al panel vía Babyware y le modificamos todos los parámetros que el cliente requiera. Quiere darle un poco más de sensibilidad al PIR. Una respuesta, no, mira, viene por 30 segundos, pero yo quiero que el tiempo de respuesta del anti-masking sea de 60. Entonces, todo ese tipo de opciones nos da a nosotros la configuración mediante bus de datos.
¿sí? Todas esas facilidades nos da la configuración interna de bus de datos. Espero haber sido claro. Seguimos. Bien, como para terminar ya directamente con la presentación, me gusta dar ejemplos de instalación siempre que doy alguna presentación de estos equipos. Ejemplos de instalación, ¿dónde los podemos instalar? ¿Sí? Podemos instalarlo semi-intemperie, siempre cubierto, pero que supongamos que no le ponemos la cubierta protectora, pero queremos ponerlo en intemperie, que esté cubierto por un balcón, un techo, ¿sí? Hacia dónde podemos dirigir los haces para que detecte, ¿sí? Esto ya sería intemperie con la cubierta protectora, el rango de detección que nos puede marcar, ¿sí? Obviamente esto, y ahora vamos a seguir viéndolo en los ejemplos de instalación, esto es lo que sería exterior, intemperie y semi-intemperie. También tenemos la posibilidad de conectarlo interior, ¿sí? Bien, entonces, con esto qué es lo que quiero cerrar, y la verdad que quiero agradecerles por haber estado ahí del otro lado y por acompañarnos en esta presentación. ¿Qué quiero cerrar con esto? En los ejemplos de instalación, que es fundamental para que el detector funcione de manera correcta. ¿Sí? Todo empieza por una correcta instalación. Por más que nosotros configuremos de la forma que querramos configurarlo, las opciones que querramos, qué parámetros modificar, modificamos esto, modificamos lo otro, lo que ustedes quieran. Si los equipos en general, y no solo estoy hablando del NBX80 en particular, están bien instalados, todo lo demás, créanme, que no tienen que tener ningún tipo de inconvenientes. Todo empieza con una correcta instalación, ¿sí? Y si tienen dudas de instalación también nos llaman, comuníquense, no se acuerdan de algo o quieren poner el detector en un lugar y quieren saber si ese lugar es seguro, si no es seguro, por dónde pasar el cable, dónde amurarlo, dónde instalarlo, si le ponemos la cubierta protectora, si no le ponemos la cubierta protectora, intemperie lo podemos poner en este lugar, hay mucha vegetación y no es conveniente. Todo tipo de dudas con respecto a instalaciones, llámenos, comuníquense con nosotros al área de postventa y le vamos a tratar de brindar toda la ayuda que esté a nuestro alcance para que la instalación sea de manera correcta. Una vez que tenemos que empezamos con una instalación correcta, todo lo demás es bastante sencillo como lo estuvimos viendo. O bien configurándolo por el sensor interno o por el bus de datos mediante el BabyWare. ¿Sí? Si hay alguna pregunta más, Martín, y ya cerramos. No, Lean, no tenemos ninguna. Bueno, por mi parte, quiero agradecerles a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Realmente la idea es poder mostrarle a todos ustedes todos estos productos para los que trabajan con la línea, reforzar un poquito el conocimiento y para los que no, que puedan ingresar, que se animen a trabajar con esta marca. Yo doy fe, ya vuelvo a repetir, aparte de técnico también instalo estos productos y no se van a arrepentir. Espero que estén bien y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que tengan de configuración, de instalación o de lo que fuera, nos llaman, ¿sí? Nos llaman. Mi nombre es Leandro Ciancio y quería agradecerles a todos ustedes, así que tengan un buen día. Gracias, Martín.